Hay referentes en diferentes áreas. Una tal vez de las más sensibles para nuestro país es la violencia doméstica. Y cuando hablo de referentes me refiero a personas que han alzado la voz desde hace muchos años sobre este tema. Para mí es un gusto tener en Sin Filtros a Montserrat Zagot, que es socióloga de la Universidad de Costa Rica y que desde hace mucho tiempo, recuerdo desde que yo era reportero empezando mi carrera, le entrevistaba yo para hablar sobre temas como femicidios, violencia doméstica, derechos, equidad, diversidad. ¿Qué la llevó a usted, Montserrat, a asumir esa bandera por tantos años? Ya casi 28, me dijo. Exactamente, sí. Muchísimas gracias, Freddy, por la oportunidad. Como le decía ahora fuera de cámaras, pocas veces hablo de mi experiencia personal y tal vez este sea entonces una oportunidad para hacerlo e incluso aprovechar para hacer un homenaje a las mujeres de mi familia, que es la razón por la que yo finalmente estoy acá. Yo vengo de una larga historia de mujeres que sufrieron violencia en la vida familiar. Mi abuela quedó embarazada en un pueblo, en Palmares, allá en la década de los años 30. Mi bisabuelo en ese momento se sintió profundamente insultado por lo que había pasado y encerró a mi abuela en un cuarto durante 2 años. 2 años. 2 años, y ella no pudo salir de ese cuarto durante 2 años. De hecho, mi mamá nació entonces viendo a su propia madre prisionera, ¿verdad? Es decir, el primer año de mi mamá, sus primeros años de vida, es viendo a su madre prisionera. Entonces, eso marcó profundamente a mi madre, marcó profundamente, evidentemente, a mi abuela, que aunque era una mujer muy fuerte, ese golpe, digamos, prácticamente nunca se recuperó. Porque además del encierro, pues vivió mucha violencia de parte de mi bisabuelo. Mi bisabuelo incluso corrió al que era mi abuelo, ¿verdad? Lo corrió del pueblo, lo amenazó con armas, le prometió que si regresaba lo iba a asesinar. Entonces, digamos, eso marcó la historia de toda la familia, eso marcó mi propia historia y me hizo entender las diferentes condiciones de violencia, incluso extremas, que pueden vivir las mujeres cercanas. Y eso me hizo entonces dedicarme a tratar de entender por qué se daban esas condiciones, qué efectos tenían esas condiciones en las mujeres y cómo marcaba eso vidas individuales e incluso cómo marcaba a las mujeres por generaciones. Y ese legado, digamos, que usted tuvo en su familia, lo, lo logró entender, lo logró comprender por qué su bisabuelo actuó de la forma que actuó. Sí, digamos, después de estudiar, ¿verdad? Entendí cómo en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal donde los hombres se creen dueños de las mujeres, donde su reputación, que era lo que planteaba mi abuelo, dependía de lo que hiciera o no hiciera, de lo que hubiera hecho mi abuela. Él se sintió deshonrado, ¿verdad? Como que si mi abuela hubiera cometido un gran crimen, un gran delito. Y eso es característico de hombres, digamos, que creen que las mujeres tienen que estar a su servicio, que las mujeres tienen que hacer lo que ellos quieren que hagan, que las mujeres son posesión de ellos, ya sean incluso sus hijas, en este caso era su hija, pero también sus esposas, sus compañeras, y eso es el resultado de un proceso de socialización tremendo, en lo que algunos autores y autoras han llamado la masculinidad tóxica, que no se ejerce de otra forma, sino es dominando y ejerciendo ese poder terrible contra las mujeres. Montserrat, y a través de los años, cuando usted ha venido expuesta mediáticamente en el país, un país tan pequeño, hablando de un tema tan controversial, ¿ha sido objeto de insultos? Sí, en repetidas ocasiones. En repetidas ocasiones me han dicho odia hombres, persigue hombres, me han dicho una gran cantidad de epítetos, me han dicho que nosotras perseguimos, digamos, a los hombres, que somos una especie de mujeres castradas, ¿verdad? Es decir, que no pueden reconocer lo positivo en los hombres. Y lo que yo he respondido frente a eso es, en primer lugar, yo nunca he dicho que todos los hombres son agresores.
¿verdad? Nunca he dicho que todos los hombres hacen esas cosas con las mujeres. He dicho que hay un grupo de hombres importante que ha construido esa forma de ser hombre, que no tienen prácticamente freno en una sociedad que incluso ve eso como bueno, que ve eso como positivo, y que desde esa perspectiva más bien entonces fomenta que un grupo de hombres importante se comporte de esa manera y produzca un sufrimiento terrible en mujeres particulares, individuales, en sus familias, y que eso incluso se vea reflejado en la sociedad. ¿Usted cree en que un hombre de esos que usted está mencionando puede llegar a reformarse, a cambiar su comportamiento o no cambian? Las investigaciones que nosotros hemos hecho nos dicen que a los hombres habría que empezar a resocializarlos muy jóvenes. Es decir, empezar, digamos, cuando son niños, cuando son adolescentes jóvenes. Cuando ya una persona ha adquirido, digamos, sus capacidades adultas, ya está en la vida adulta, cuando ha vivido de esa forma durante sus primeros 20 o 25 años y no ha tenido ningún problema, más bien le ha resultado satisfactorio, ¿verdad? A ver que puede dominar a otras personas y a otras mujeres, ya es muy difícil cambiarlo. Se convierte en una especie de marca, ¿verdad? Ya muy importante de la forma de ser de algunos hombres, y es difícil cambiarlo. No estoy diciendo que sea imposible, pero sí sabemos que es mucho más fácil empezar con los niños y los adolescentes. Y estas nuevas generaciones de los millennials, de las redes sociales, del ciberbullying, ¿cree usted que está abonando un terreno que puede empeorar, digamos, esa característica? ¿O las mujeres están comenzando a empoderar un poco más? Sí, bueno, yo creo que ha habido un proceso importante de empoderamiento de las mujeres. Cuando mi abuela en los años 30 le pasó eso, ni siquiera se le ocurrió que eso podía ser denunciado, ni siquiera se le ocurrió que era un delito, ¿verdad? Que a una persona la encerraran de esa forma violenta en la casa, ni siquiera se le ocurrió que la violencia física que ejercía mi abuelo era un crimen. Todavía hace 20 o 30 años muchísimas mujeres no sabían que eso podía ser un delito. Es decir, que ha habido un cambio positivo, yo creo que sí. Las que han cambiado más son las mujeres. Es decir, las mujeres están más atentas a la denuncia, son más sensibles a las formas de violencia, ya no necesariamente se quedan calladas. Nuestras valoraciones es que los hombres no han cambiado con la misma rapidez, digamos. Hay una autora que se llama Rita Segato, que es argentina, que dice que el tiempo del género se mueve diferente en los hombres y en las mujeres. Generalmente las mujeres, lógico, digamos, por ser las principales víctimas, y digo las principales, ¿verdad? Acá de nuevo, no quiero que me confundan y que digan que solamente las mujeres, no. Al ser las principales víctimas, han reaccionado más rápido, ¿verdad? Los hombres, es muy fácil, es muy difícil más bien ceder el poder. Es muy difícil querer compartir las responsabilidades y el poder. Y después de tantos años de estar estudiando esto, hay días o hay momentos, Montserrat, cuando usted ve noticias, por ejemplo, de titulares de periódicos que siguen hablando de niña asesinó a su novio de 60 años. ¿Usted cree que ahí de verdad hemos avanzado? No, y quería referirme a un punto tal vez un poco anterior. Yo que trabajo con personas jóvenes, ¿verdad? Porque soy docente universitaria, fíjese que yo no he visto grandes cambios en los hombres jóvenes, ni siquiera en los universitarios. Las chicas de nuestras universidades se siguen quejando de hostigamiento sexual, siguen presentando denuncias, siguen sintiéndose muy violentadas y muy maltratadas, no solo por los profesores, sino incluso por sus propios compañeros. Ellos rescatan a un grupo grande de jóvenes que están con una actitud diferente, pero siguen insistiendo en que hay una reproducción de esas conductas, incluso en los hombres jóvenes y en los hombres jóvenes universitarios. Y ya luego, cuando vemos la reproducción de ese tipo de noticias como la que usted me menciona, uno piensa que en esta lucha siempre vamos un paso adelante y dos atrás. Es decir, que se avanza en algunos terrenos, se avanza en aprobar legislación, se avanza en crear mayor conciencia en las mujeres, pero eso tiene una reacción. Y la reacción es incluso llevar las cosas a tratadas, volver a culpar a las víctimas,
volver a poner el peso de la responsabilidad, en este caso que usted me menciona, en una niña de 13 años que tenía una relación con un tipo de más de 60, ubicándola a ella como una actora, ¿verdad? Principal, cuando ella en realidad es una víctima. O sea, esa relación debe de haber empezado cuando esto era una niña de 11 o 12 años. ¿Quién sabe qué clase de brutalidad y de formas extremas de violencia ha pasado una niña para tomar una decisión como la que tomó? Pero ese contexto no se analiza para nada. Es decir, y se reporta la violencia de esta forma, con lo cual desde mi punto de vista contribuimos a reproducir que estas imágenes, que esta forma de tratar a las mujeres, que esta forma de representar incluso a las niñas está permitido y está bien y además vende. Vende, es cierto. Sí. Pero da también rabia ver cómo hay grupos que posiblemente cuando estén viendo esta entrevista en redes sociales lo puedan llegar a expresar en los comentarios. Hay grupos que pueden llegar inclusive, y lo han hecho públicamente, a decir que hay feministas extremistas que tratan de alarmar a la población sobre algo que no es tan real, que claramente están en contra de los hombres, que hay Esos hombres... son los insultos que a mí me han dicho durante toda la vida, que le comentaba antes. Y puedo ir todavía un poco más allá para hacer sin filtros, Montserrat. Y da rabia también cuando llevan el tema inclusive a decir estas feministas extremistas porque tienen un odio tal a los hombres que lo que quieren es implantar teorías lesbiánicas o Sí, lésbicas en nuestra sociedad, y es un grupito pequeño y ya las tenemos bien identificadas. Eso yo lo he escuchado. Sí, claro. Claro, eso es bastante común, es parte de estas reacciones en contra que le decía yo a usted, Freddy, que cuando las mujeres empiezan, digamos, a empoderarse, a tomar posesión de sus propios cuerpos, a querer demandar sus derechos, generalmente no es fácil, generalmente hay reacciones negativas, eso está absolutamente estudiado, está absolutamente comprobado. Y hay una serie de no solamente de hombres, sino de grupos, hasta de mujeres, ¿verdad?, que apoyan estas iniciativas, que satanizan, digamos, a las mujeres que denunciamos y que hemos venido planteándole a la sociedad que esto es un serio problema, que es un serio problema social, que hay mucho sufrimiento involucrado, y aquí yo se lo digo a usted con toda la honestidad, yo lo hablo por haberlo vivido personalmente, por haberlo vivido en mi familia, no es algo que he leído en los libros, fue algo que experimentamos en mi propio hogar. Entonces, las acusaciones siempre van a ser esas, es decir, y aquí yo creo que el problema fundamental es que estos grupos de hombres y estos grupos de personas quieren mantener el status quo a toda costa. Es decir, quieren que nada cambie, quieren que los hombres puedan seguir ejerciendo estas formas de violencia contra las mujeres, que los hombres sean los amos y señores de la casa, pero también del espacio público, de la vida política, porque esto también se ve reflejado en la vida política. Quieren que los hombres sigan teniendo el control de los recursos de la familia, el control de los créditos, que la gran mayoría de los créditos de este país son para hombres. Quieren en ese sentido que se mantenga la forma en que nos hemos relacionado históricamente. ¿Por qué, si por tantos años usted ha venido con esta lucha por la equidad de género, por denunciar los casos de femicidio, por hablar de violencia doméstica en momentos en los que todavía no se hablaba de forma pública, abiertamente, no ha asumido un puesto en el que usted pueda hacer un cambio? Bueno, mi perspectiva ha sido siempre que yo quiero mantenerme desde una posición crítica. Y yo soy muy crítica incluso de la institucionalidad del Estado tal y como existe. Yo he sido muy crítica del INAMU, es decir, pienso que es una institución muy importante que exista, pero pienso que podría hacer más. Soy muy crítica de prácticamente todos los gobiernos porque yo creo que hacen una o dos acciones, se quedan tranquilos y no continúan con esto. Soy muy crítica del Poder Judicial, por ejemplo, donde se culpabiliza a las mujeres que denuncian, donde no se les ayuda, donde no se les apoya. Mi experiencia ha sido que en la medida en que yo me mantenga independiente, que me mantenga desde la academia, puedo seguir utilizando esa voz crítica y puedo seguir las tareas de denuncia que para mí son muy, muy importantes. Es decir,
Meterse ya a la institucionalidad es de alguna forma tener que aceptar cosas, tener que acoplarse, tener que callarse en caso de que haya cosas que a uno no le guste, porque se supone entonces que uno debería comportarse cuando forma parte de un gobierno. Y yo no soy de las mujeres que se comportan bien tan fácilmente. Con eso terminamos. Gracias, Montserrat. Muchas gracias a usted, Freddy. Bueno. Estuvo muy bonito el cierre. Excelente.